Solubilidad. Propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son aquellas que están muy relacionadas con el cambio de ciertas propiedades físicas de las disoluciones, y sus componentes dependen únicamente del soluto o solutos que se encuentren presentes en la solución. Dependen de la cantidad. Cuando un soluto se disuelve en un disolvente, se modifican algunas propiedades de este disolvente, tales como la presión de vapor, el punto de ebullición, punto de fusión y la presión osmótica. La presión de vapor es la presión que ejerce la capa superficial de todo fluido al pasar constantemente de estado líquido al estado gaseoso. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una olla con agua y la ponemos a hervir. A medida que se va calentando el agua, va saliendo el vapor de agua. Y si acumulamos el vapor, en este caso le ponemos una tapa a la olla con agua, ese vapor acumulado se conoce como la presión de vapor. Y la propiedad nos dice que al aumentar la cantidad de partículas disueltas, la presión de vapor disminuye, puesto que las partículas del líquido están más ocupadas con el soluto. Lo que esto quiere decir es que si tenemos dos recipientes, uno con agua y el otro agua con sal, el recipiente que tiene agua con sal se demora más tiempo en hervir, ya que las moléculas de agua se utilizan para disolver la sal, haciendo más difícil pasar del estado líquido al estado gaseoso. En conclusión, al aumentar la cantidad de partículas disueltas, se disminuye la presión de vapor. Y nos presentan este cuadro. Un líquido volátil es aquel que se evapora con mucha facilidad. En sí tiene un bajo punto de ebullición, por ejemplo como el éter etílico, los aerosoles y la gasolina. En conclusión, un líquido volátil se evapora muy fácil, prácticamente a temperatura ambiente, por lo tanto la presión de vapor es alta y la fuerza de atracción entre sus moléculas es muy débil. Mientras que un líquido no volátil, la presión de vapor es muy baja, por lo tanto es más difícil pasar del estado líquido al estado gaseoso, ya que la fuerza de atracción entre sus moléculas es más fuerte. Ahora si hablamos del punto de congelación, a medida que aumentamos la cantidad de partículas disueltas, la temperatura de fusión disminuye. Por ejemplo, en los Países Bajos, donde cae nieve, se acostumbra a esparcir sal sobre las carreteras y las bancas públicas, debido a que la sal disminuye el punto de congelación del agua. Esto se hace con el propósito de que la nieve se congele a menor temperatura. Por otro lado, la presión osmótica consiste en el flujo de moléculas del solvente, que va desde una solución menos concentrada a una más concentrada. Esto sucede con el propósito de equilibrar las concentraciones de las diferentes disoluciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos vasos de jugo con diferentes concentraciones, una con menor concentración y la otra con mayor concentración. Con el propósito de igualar las concentraciones, el vaso de menor concentración cede agua al vaso con mayor concentración, para finalmente igualar las concentraciones. En esto consiste la presión osmótica. Y por último, nos dicen que a medida que aumentamos la cantidad de partículas disueltas en una disolución, la temperatura de ebullición también aumenta. Por ejemplo, el agua al nivel del mar entra en ebullición a los 100 grados centígrados, pero si tenemos agua con sal o agua marina, esta entra en ebullición a los 102 grados centígrados, es decir, al aumentar la cantidad de soluto, también aumenta la temperatura de ebullición. Y finalmente nos presentan un ejercicio que dice: la figura muestra una disminución en la presión de vapor del solvente cuando se agrega soluto en condiciones estándar, a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión atmosférica ejercida, se puede concluir de la figura que el punto de ebullición, y nos dan 4 opciones: A, B, C y D. Bueno, si analizamos esta figura, podemos decir que la presión de vapor de la sustancia 1 es alta, por lo tanto va a alcanzar el punto de ebullición mucho más rápido, o sea, pasa del estado líquido al estado gaseoso con más facilidad. Mientras que la sustancia 2, la presión de vapor
es menor a comparación que la sustancia 1, y lo podemos observar en estas partículas que están en la parte superior de cada recipiente. Por lo tanto, en la sustancia 2, la presión de vapor es menor, quiere decir que se demora más tiempo en alcanzar el punto de ebullición, se demora más tiempo en pasar de estado líquido a estado gaseoso. Por lo tanto, el punto de ebullición en la sustancia 2 es más alto que el punto de ebullición de la sustancia 1, y en la sustancia 1 la presión de vapor es mayor que en la sustancia 2. Teniendo esto en cuenta, la respuesta correcta sería la D. El punto de ebullición es mayor en 2 porque la presión de vapor es menor que en 1.